Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Acción Pública. El programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Buenas tardes, buenas noches, porque estamos saludando en todos los usos horarios a nuestros oyentes. Este domingo 30 de octubre vamos a seguir resolviendo muchísimas inquietudes de nuestros oyentes. Acción Pública, la clase del domingo. 1350 AM por la tradicional de Antioquia, Ondas de la Montaña, con unos invitados especiales, porque ustedes saben, amables oyentes, que siempre invitamos a los mejores. Hoy vamos a tocar un tema que ustedes nos han planteado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ustedes saben que hay que ir organizando los temas por turnos. Al fin y al cabo, en la clase del domingo no tenemos un pensum específico, pero sí tenemos que tener un orden temático de acuerdo con todas las inquietudes de ustedes. Entonces, bienvenidos y vamos con lo bueno, lo malo y lo feo. Pero antes, un saludo especialísimo a toda la planta de la administrativa de la Universidad Autónoma Latinoamericana y especialmente al Comité de Renovación de la Acreditación de la Universidad, a la Comisión de Pares, a su coordinadora, doctora Liliana Estupiñana Churri, y a la doctora Vanessa Suelk-Koch, que fueron los que estuvieron haciendo el examen de cómo está funcionando la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialmente en su Facultad de Derecho. Pero aquí hay que hacer una mención especialísima a ese comité que se organizó hace cerca de 3 años. Si la directora de producción me ayuda, pues creo que son 3 años, ¿cierto? 27 meses. Este primer comité fue conformado por el decano de la Facultad de Derecho de ese momento, doctor Jorge Luis Tapias, a quien hay que mencionar muy especialmente. Y claro, al continuador de esa labor, el actual decano, el doctor Ramón Elejalde Arbeláez, porque son los pilares, son los motores. Ese comité de acreditación, de renovación de la acreditación, también está conformado por el doctor José Luciano Sanín, ex magistrado de la Sala Civil. El doctor Fernando Salazar también es decano. Marco Aurelio Mejía, que es el coordinador de la coordinación académica, de la parte académica, tiene que ver con todo lo que es la estructura de los programas académicos. El doctor Marco Aurelio Mejía, el doctor Juan Pablo Quintero, a nuestra amiga y compañera la doctora Lourdes Cañaveral, directora del consultorio jurídico. Claro, no podría faltar la doctora Paulina Toro, Alejandro Palacio y nuestra directora de producción, la doctora Hilda del Valle. Todo el mundo se lució, pero vale hacer una mención especial
a la doctora Carmen Alicia, por la organización logística. Impecable, perfecta. Y claro, también rescatamos la parte artística, la exposición de la pintura Cecilia Gómez Correa. Y a todos los invitados egresados, al doctor Gabriel Jaime Rico, magistrado de la Sala Civil de la Corte, al doctor también Álvaro García, también de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Mauricio Burgos de la Sala Laboral. Bueno, faltaron algunos de los egresados de la Corte Constitucional, algunos magistrados también del tribunal, pero bueno, en general una muy buena asistencia. Lo más importante es haber podido observar en la comisión de pares la satisfacción y la alegría por el trabajo presentado por este comité. Ellos presentan un informe entonces a la Comisión Nacional de Acreditación y tenemos entendido que para más o menos febrero, noviembre, diciembre están entregando su informe. Al doctor Valderrama, que es prácticamente el coordinador, asesor de todo el trabajo de la renovación de la acreditación. Él se encarga de ilustrar a ese comité en todos los aspectos que tienen que ver con los factores de evaluación, los temas de evaluación, los ítems, subítems, etcétera. Entonces, doctor Valderrama, pues de antemano una felicitación porque usted lograr coordinar a todo ese personal siempre es complejo. Y claro, faltaría más, al doctor Rodrigo Flores, el rector de la universidad, quien propicia todos los espacios y con una voluntad académica extraordinaria logra entregar a este comité de pares un informe importante que seguramente va a ser la base para que el Comité Nacional de Acreditación haga la renovación de la acreditación. A todo ese comité, entonces, una felicitación, repito, especial. Y ustedes me han enviado una serie de inquietudes en torno a lo que pasó con la sonda que envió a Marte la Agencia Espacial Europea. Esto ha sido pues motivo de muchísima discusión porque las nuevas líneas conspirativas vienen hablando muchísimas cosas de este fenómeno. Y hay que decirlo que esto tiene muchos problemas porque, claro, cuando se habla de situaciones de ciencia y del espacio, pues no falta las tendencias conspirativas. Y eso es muy importante porque hace que los organismos de control tengan mayor cuidado en el manejo de la información. Eso está implicando de entrada necesariamente que toda la información que le llegue al público tenga unos niveles de verificación importantes. Lo que pasa es que quienes verdaderamente saben qué ha sucedido o qué sucederá allí, no lo saben sino los que tienen el control. La última sonda, ExoMar 2016, debió haber aterrizado en Marte el lunes pasado. Y parece ser que por una intervención maliciosa, es decir, un hackeo malicioso de los controles que se estaban realizando desde Baikonur
en la Unión Soviética, Kazajistán, y en la Estación Espacial Europea. Parece que se bloquearon todos los controles de aterrizaje y la sonda explotó al llegar a Marte y no poder utilizar todos los mecanismos de control. Se está esperando verificación de esa información a través de los otros robots que están circulando en Marte en este momento. La otra información de astronomía importante tiene que ver con la verificación científica y la comprobación de la existencia del 9º planeta. Ustedes saben que ese 9º planeta ha generado muchísima especulación. Su descubrimiento fue entregado a la opinión pública el año pasado. Parece que se empieza a verificar la existencia de ese planeta. Es un planeta con unas características muy especiales. Tiene una masa 10 veces la de la Tierra. Entonces ustedes pueden imaginar la magnitud de ese planeta. Otro aspecto que llama muchísimo la atención es que se demora 1700 años para darle una órbita al Sol, hacer una órbita alrededor del Sol. Recuerden que la Tierra se demora 365 días, lo que denominamos un año. Este planeta se demora 1700 años. Pueden imaginar ustedes la magnitud. Lo más importante es que se empiezan a detectar, o se empieza a detectar la influencia de ese volumen de masa de ese planeta en el cinturón de asteroides y en todos los elementos que componen ese cinturón de asteroides, y empieza a generarse o a descubrirse mejor la generación de una influencia algo nefasta en todo el sistema solar. Esa influencia nefasta tiene que ver básicamente con la generación de unos impulsos magnéticos muy complejos que parece ser que van inclinando las órbitas de los planetas del sistema más de la inclinación originaria, que está entre 4 y 5 grados, parece que ahora está llegando a 6. Esto tiene que ver naturalmente con ciencia. Se esperan otras comprobaciones y eso no significará necesariamente volver a tocar este tema. Ahora vamos a lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, lo bueno, con todo lo que hemos tenido en estos días, la codificación de todas las propuestas de los líderes del no por parte del gobierno nacional. Son aproximadamente 447 propuestas, unas sencillas, otras más o menos sencillas, otras muy complejas. Pero en esto interviene también la última posición de la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver con el llamado de atención que hace al gobierno y a los negociadores de la FARC en cuanto a la Justicia Especial de Paz. La Corte Suprema no está de acuerdo con ese sistema. Y hace observaciones que además ya se habían hecho no solo en este programa con los analistas que hemos invitado, sino también a nivel de diferentes intervenciones y escritos que hemos realizado en cuanto a varios problemas que ellos mencionan, que esté conformado por magistrados extranjeros, que pueda eliminar la cosa juzgada de los procesos que ya se han adelantado, que no tenga término. Esa parte de la falta de término es muy complicada, y que sea una justicia paralela a la justicia ordinaria. Parece ser que el gobierno nacional, de todas maneras, por tratarse ya de una propuesta seria y concreta de la Corte Suprema de Justicia, entre a estudiar el tema, a pesar de que también había sido propuesto por el Centro Democrático, por el ex procurador Ordóñez y por muchas personas que han analizado en concreto el texto de los acuerdos. Por eso es bueno, porque parece ser que al fin vamos a salir de esta horrible noche. Lo malo, la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria. Y solo les hablo de dos perlas.
Una, elimina gran mayoría de los impuestos de renta y capital a cargo de las empresas. 2, aumenta el IVA y extiende el espectro de elementos a los que hay que gravar con el IVA, pero además aumenta el IVA del 16 al 19%. Eso tiene tanto de largo como de ancho. Vamos a traer aquí a los especialistas para analizar con ustedes punto a punto cada uno de estos aspectos. Y lo feo, amables oyentes, el derrumbe que se presentó el miércoles anterior en la vía Medellín-Bogotá, cerca a Guarne. Hasta ahora van 6 muertos, muchos heridos, muchísimos daños. Claro que hay que hablar del invierno, pero también hay que hablar de la improvisación que se da en este tipo de vías, porque se conocen las fallas, y ya lo hemos dicho en este programa, se conocen las fallas y todo lo que sucede en invierno, pero en verano nada se soluciona. Entonces es una cadena de repeticiones de los males que se vienen presentando en cada época de invierno. ¿Cuándo será que un gobierno es capaz de hacer un inventario de lo que siempre sucede en cada invierno y en un verano resolverlo para no tener que seguir asistiendo a este tipo de desastres? Muy bien. Muchos de ustedes, amables oyentes, nos han propuesto analizar el problema de la participación de las comunidades indígenas en los destinos de nuestro país. Yo les he contestado a muchísimos de ustedes, hay que esperar porque hay una lista de temas muy importantes. Pues llegó el momento de hablar de este tema. Y tenemos a 2 invitados muy especiales, porque ustedes saben, aquí no traemos sino a los mejores. Por eso vamos a analizar hoy algunos aspectos de la situación indígena, no solo en nuestro país y en Antioquia, sino vamos a tratar de contextualizarlo en toda América. Yo tengo una tesis muy sencilla. Esa tesis tuve la oportunidad de exponerla en un encuentro indígena en Costa Rica en 1996, si no estoy mal. Allí decía yo que era particularmente llamativo el hecho de que los colonizadores le dieran permiso a los ciudadanos originarios de esta tierra para reunirse. Ese fue el encuentro indígena latinoamericano en Costa Rica. Y allí dije, no le gustó a muchos, dije que eso de pedir permiso para reunirse las comunidades indígenas de América era un contrasentido porque América fue, ya no es de los indígenas. Desde Alaska hasta la Patagonia. Ojalá tuviéramos tiempo para analizar cada una de las comunidades indígenas, pero no lo duden, amables oyentes. América es de los indígenas y nos vamos a concentrar a hablar únicamente de América. Por eso hemos invitado al compañero Eduardo Peña Nora. Eduardo, buenos días. Muy buenos días. Eduardo, ¿usted quién es? Yo soy Eduardo Peña, un indígena zenú, y soy profesional universitario para la Secretaría de Inclusión Social y Familia en un equipo que se llama la Unidad de Etnias. Unidad de Etnias. Muy bien. Usted eso entonces es un indígena zenú. Sí, señor, indígena zenú, originario del resguardo de Córdoba. Del resguardo. Ya empezamos a tocar palabras. Ahora vamos a decirle a la gente qué es eso de un resguardo, porque esas son palabras muy, muy especiales. También invitamos al amigo José Nilson Lectama.
José Nilson, buenos días. Buenos días a ti y a toda la audiencia de Acción Pública. Gracias por la invitación y pues feliz de estar acá compartiendo todo el saber que nosotros tenemos respecto a las comunidades indígenas de Antioquia, de Colombia. Bueno, José, es tocayo mío. ¿Usted quién es? Bueno, pues yo, José Nilson Lectamo, un indígena Nasa, originario del departamento del Cauca y hoy pues en cabeza de la dirección de etnias de la alcaldía de Medellín. Y bueno, asumiendo este rol como director, tratando de direccionar de la mejor manera los destinos de la población indígena en el municipio de Medellín. Bueno, ya ven ustedes, amables oyentes, expertos, además originales. Miren ustedes cómo ya nos empiezan a hablar de zenúes, ¿cierto? Que son una etnia. Y estamos hablando ¿de cuál etnia me dijiste, José? Nasa. De la Nasa. Pues yo había Nasa o Nazca, es Nasa. Nasa. Porque Nazca es otra cosa en el Perú. Sí, señor. Es otra cosa por allá, es Nasa, comunidad Nasa del Cauca. Eso tiene que ver por allá con Borbures, Silvia. Tierra Adentro, la parte norte del departamento del Cauca. Bueno. De hecho, uno de los pueblos más, digamos, más posicionados y que ha demostrado realmente un proceso organizativo muy, muy fuerte a nivel de todas las comunidades indígenas de Colombia. Bueno, yo me alegro con la vida porque conozco toda esa región y tuve oportunidad de estar por allí. Bueno, una pregunta que me hace un oyente, muy sencilla, muy sencilla. ¿Cuáles son las corrientes indígenas en Sudamérica? A ver, Eduardo. En Sudamérica, uno de los pueblos que estaba, podríamos decirlo en Sudamérica así. No, pero perdón, yo me equivoqué, no. Es del río Colorado hacia abajo, perdón, porque se nos queda Centroamérica. Habían tres grandes imperios en la América que hoy conocemos como hispánica, pues, o sí, latina. Es el pueblo maya, ajá, el pueblo azteca y el imperio inca en el sur del continente. El imperio inca. Estos imperios en su momento aglomeraban a otros pueblos. Digamos, no nos echemos aquí como mentira, también sometían a otros pueblos minoritarios como tal, pero muchas veces era por la sobrevivencia, por el intercambio comercial, porque algunos pueblos tenemos que entender que unos eran orfebres, otros recolectores, cazadores, artesanales, entonces cada uno de ellos, el intercambio por la sal con otros productos, por la manta, por la pesca, por la sal, entre los pueblos digamos, de la selva o de la montaña y los pueblos de la costa. Entonces había un intercambio muy grande y estos imperios, digamos, sometían a otros pueblos, pero yo diría, más que someterlo, era un intercambio que se hacía como tal. Igualmente claro, los pueblos arriba del continente en México, como los mayas y los pueblos aztecas. Bueno, pero por lo menos en Alaska están los inuit, ¿no? Sí. Los inuit. Sí. Y en América del Norte los pueblos piel roja, los sioux, los sioux, pueblos. Los apaches. Exactamente. Los comanches. Exacto. Pieles rojas. Ese es un universo maravilloso, ¿no? Sí. Los pueblos de la pradera, de la selva, ajá, bueno, del río. Claro. Y en el sur tenemos... En el sur del continente hay varios pueblos, digamos en la Argentina, en la Patagonia, el pueblo Ona, que ya pues eso desapareció. Pero ese desapareció, ¿cierto? Sí, exactamente, el pueblo Ona. Y están los que están ahora en Perú, que también es un pueblo que comparte frontera con Perú y Chile y Argentina. Los aymarás. También. Sí, aymarás en el continente. Los quechuas. Los quechuas en Ecuador y Perú. Más que en todo, Ecuador y Perú. Precisamente, que más adelante lo miraremos, hay una población indígena en Medellín descendiente de los quechuas, que tienen mucho tiempo de estar en la ciudad también. Bueno. ¿Y en la parte de Chile? Chile son por aquí lo tenía, eran los mapuches. Los mapuches. El pueblo mapuche que ha venido sufriendo, digamos, una urbanización muy grande en sus territorios y ha avanzado. Una de las legislaciones más importantes después de Colombia es en Chile, para la protección de estos pueblos mapuches. Les ha tocado muy duro por la minería, la explotación en sus territorios, pero tienen una organización muy fuerte en estos momentos. Bueno, observen, amables oyentes, cómo entonces los indígenas son los dueños de América. Pero desde 1492, si me equivoco, me ayudan ustedes saben más que yo, sí, empezó lo que denominaron y denominan aún
la conquista. Y esa conquista fue entonces el infierno para nuestras comunidades indígenas. Eso es inevitable. Y además las religiones, ¿no? Porque ahí tenemos que hablar de las religiones, pero no vamos a ocupar de ese tema. Muy bien. Nilson, ya que usted tiene un puesto tan importante en el municipio de Medellín, me imagino que tiene algunas relaciones también con la Secretaría de Inclusión del departamento, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, ¿por qué no le explicamos a los oyentes cómo es la conformación étnica en Antioquia? En un paneíto rápido. Bueno, tenemos básicamente que a nivel departamental hay 5 pueblos reconocidos acá. De hecho, todos están organizados en la Asociación de Cabildos, Organización Indígena de Antioquia, y son los pueblos en Veradóvida, en Verachamí, en Veracatío, el pueblo Tule del costado de Urabá y el pueblo Zenú, que también lo encontramos en la zona de Urabá y en el Bajo Cauca antioqueño. Estos son, digamos, los 5 pueblos grandes originarios de Antioquia, desde lo rural. Y ya en Medellín, básicamente en la ciudad, nosotros tenemos identificados que hay personas que provienen de 34 pueblos indígenas de todo el país y algunos provienen de pueblos indígenas de países como Bolivia y como Ecuador. Entonces es una riqueza cultural muy grande. Nosotros consideramos que Medellín cada vez más va avanzando en el tema de ese reconocimiento y esa valoración de la diversidad étnica. Y bueno, cada vez se convierte Medellín en una ciudad más metrópoli y que cada vez, digamos, va aceptando y reconociendo todas estas expresiones culturales de los pueblos étnicos, de los pueblos indígenas como tal. Bueno, pero más que reconocer esa diversidad, a mí me preocupa y me interesa que ahora usted nos hable de los procesos de inclusión, porque es que hay una cosa muy complicada. Mire, si nosotros hablamos de conquista y civilización, es sacarlos a ustedes de toda esa cosmogonía, de todo ese universo particular y meterlos a otro. Cuando yo hablo de inclusión, no sé si ustedes, Nilson y Eduardo, me imagino que lo han trabajado, ¿cómo hacer para incluirlos sin eliminarlos? ¿Cómo se va desarrollando el procedimiento? ¿Cómo incluirlos sin eliminarles sus costumbres, su cosmogonía, sus hábitos, todos esos aspectos que conforman su estructura cultural? Bueno, yo creo que es importante aquí y en una ciudad más como Medellín hablar de todo el tema de educación ciudadana. Y es uno de los referentes que nosotros tenemos planteados hoy en el Plan de Desarrollo de Medellín 2016-2019. Medellín cuenta con voz y esa en avanzar en toda una pedagogía ciudadana del tema étnico. Es decir, salir y contarle a los ciudadanos medellinenses que en Medellín hay representantes de 34 pueblos indígenas, que son 34 maneras de ver el mundo, ¿cierto? Y básicamente demostrar toda esa diversidad étnica desde lo gastronómico, desde lo cultural, desde lo artístico, que es fundamental. Y es, digamos, ese es uno de los grandes retos, cómo mostrarle al ciudadano común y corriente que hay otra diversidad, perderle el temor a lo desconocido, empezar a, digamos, a indagar sobre lo que ha representado el tema indígena, sobre lo que ha representado el tema afro y cómo nos empezamos a reconocer como ciudad diversa, como ciudad incluyente realmente, ¿cierto? Y empezamos digamos, a valorar que Medellín cada vez es una sociedad más diversa, que se nutre de distintas expresiones. Bueno, pero a ver, dale. Sí, Eduardo. también hay que mirar desde lo jurídico porque lastimosamente en este país la normatividad para los pueblos étnicos, en este caso la indígena, está construida como si estuvieran todavía en el resguardo. Pero la realidad es que por temas del conflicto, mucha población indígena ha tenido que salir a los centros urbanos. Y de ahí donde viene y le queda a la administración hacer unas acciones afirmativas para la inclusión de esta población con un enfoque diferencial que también se viene trabajando desde la administración pública de Medellín. Es cómo atender a esta población con un enfoque diferente. A ver.
Sí, no, y es fundamental en lo que menciona Eduardo, y es que nosotros tenemos como gran reto para el 2017 lograr la formulación de una política pública para la población indígena. Y esa política pública pues debe ser la respuesta, ¿cierto?, a una concertación entre la población indígena y la administración municipal. Es decir, cómo nos ponemos de acuerdo para mejorar la calidad de vida de la población étnica, cómo nos ponemos de acuerdo para superar todas las brechas de inequidad que todavía hoy son latentes en una ciudad como Medellín. Bien, amables oyentes, ya ustedes pueden captar que estamos hablando con gente que sabe de qué está hablando, saben de qué están hablando. Pues bueno, al fin y al cabo son indígenas y eso es muy importante. Como yo tengo que ir a unos mensajes comerciales, yo les dejo una inquietud que me acaban de formular y es la siguiente. ¿Cuál es la composición en el resto de Colombia? La composición indígena en el resto de Colombia y cómo han sido o cómo son las relaciones, no solo desde lo oficial, sino desde lo cultural con esas otras comunidades indígenas. Con eso entramos al siguiente segmento, porque primero tengo que ir a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Estamos en Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos con nuestro programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Acción Pública, la clase del domingo. Hoy con el tema étnico, con el tema indígena, a nivel americano y a nivel colombiano y claro, Antioquia y Medellín. Habíamos quedado entonces con una inquietud que nos hizo un oyente en cuanto a cómo es la conformación étnica del resto de Colombia. José. Bueno, nuevamente agradecerte este espacio. A nivel de Colombia reconocemos 102 pueblos indígenas, es decir, 102 expresiones culturales, 102 formas de ver el mundo, 102 cosmogonías. Cuénteme, José, ¿usted se lo sabe? ¿Sí? Casi que todos, pues no me vas a acorchar aquí con muchos de ellos, no, pues pero es como si me dijeran a mí, oiga, usted que habla de ciencias políticas, díganos cuáles son los 193 países que hay en el mundo, yo no me acuerdo, pero a ver, hágale a ver. Uno no se acuerda. Yo le voy complementando. Y él le va complementando. A ver, tratemos de hacer un rastreo desde el sur del país, el pueblo Inga, el pueblo Quillacinga, el pueblo Kamsá, el pueblo Bora, el pueblo Sipiru, el pueblo Pasto, el pueblo Nasa, el pueblo Yanacona, el pueblo Embera Guaunán, el pueblo Embera Chamí, el pueblo Zenú. Eduardo, por favor. Guayú, pueblo Guayú, por favor. Arahuaco, Cowi, Arzario y Cancuamo, que queda en el norte, Sí. igual que el Zenú, el pueblo Mocaná también en el norte, los Chimilas, tenemos aquí en Antioquia, ya lo he dicho, los Cunas, los Tures, los Embera, pero también Embera Cepiadara, que queda en el Chocó. Ajá. Tenemos los Sicuanis en los llanos orientales, los Piapocos, que quedan por allá. Sí. Bueno, pero en el Chocó hay otro grupo. Lo que es que el Chocó, el pueblo Embera es una, ¿cómo le digo? Es como la matriz, ¿cierto? Pero se derivan otros pueblos. El pueblo Embera Dovidá. Cholos, allá están los cholos. Sí, lo que es que el Cholo le llaman, pero son Emberas Dovidá, que son pueblos de la orilla de los ríos. Y el pueblo Chamí, el pueblo Catío, que son Emberas también. Amables oyentes, yo estoy seguro que aquí nos acaban de dar una cantidad de nombres que usted en su vida había escuchado. Por eso es que es tan importante este programa, porque aquí tocamos temas que no se tocan en otros medios de comunicación. Muchos nombres. A ver, Eduardo. Sí, porque la pregunta también era la diversidad en Colombia. Ajá. En Colombia también contamos con unos pueblos afrodescendientes o comunidades negras, Palenquero y Raizal, que es el de San Andrés, Isla y Providencia. Y también el pueblo ron o gitano, también está en Colombia. La Constitución del 91 reconoció este país como multiétnico y pluricultural y de ahí se ha reconocido toda esta diversidad de pueblos indígenas. Hombre, gracias Eduardo por esa aclaración, porque esa es una parte que la Constitución del 91 no se habla casi, ¿no? Y resulta que ese es uno de los grandes logros
de la Constitución del 91. No solo la libertad de culto, sino la diversidad cultural y étnica. Eso es muy importante. Claro, los pueblos afrodescendientes también son bastantes, pero bueno, ahora sí vamos a una situación bien importante. ¿Cuál es la relación de esas comunidades étnicas? No, pues digámoslo cultural, la relación cultural. Hay conflictos entre ellos por la visión cosmogónica, por la visión política. ¿Cómo está funcionando eso en este momento? Bueno, pues básicamente creo que los pueblos indígenas no son ajenos a las dinámicas de todas las sociedades y en eso, digamos, los pueblos indígenas también hemos encontrado algunas dificultades de relacionamiento. Sin embargo, también es de resaltar que a nivel nacional existen o nos hemos agrupado en 5 grandes organizaciones nacionales y digamos la relación al interior de esas organizaciones nos ha servido para interactuar y dialogar y concertar políticas públicas con el gobierno nacional. Yo quisiera aquí resaltar a la Organización Nacional Indígena de Colombia, que recoge cerca del 80% de los pueblos indígenas en el país, el CID, que es el Consejo Indígena Tairona, autoridades tradicionales, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana y la Organización Autoridades Indígenas de Colombia. Estas 5 organizaciones grandes, digamos, que reúnen diversidad de pueblos y a la vez representan a las comunidades indígenas ante el gobierno nacional en un espacio, digamos, de concertación que se llama la Mesa Permanente de Concertación y que es desde donde se empiezan a direccionar, digamos, todas las intervenciones respecto a la población indígena. Y estas 5 organizaciones, digamos, han sido 5 organizaciones madres, 5 organizaciones matriz que han permitido ese relacionamiento político, cultural, económico y de otra índole entre distintos pueblos y entre distintas, digamos, formas de ver el mundo. Yo resaltaría algo y es el tema de la colectividad. Los pueblos indígenas hemos venido trabajando en un proceso de consolidación para trabajar, digamos, de manera mancomunada, para trabajar de manera colectiva por el bienestar de la población indígena. Y en esto resaltaría algo que mencionabas al principio, el tema de los resguardos, el tema de la propiedad colectiva. De las formas de gobierno. De las formas de gobierno, la jurisdicción especial indígena. Digamos, todos estos avances normativos, culturales, han permitido que los pueblos indígenas nos relacionemos muy fácilmente y que podamos, digamos, compartir esas visiones que si bien son diferentes, nos trazan un objetivo común y es cómo seguir garantizando la pervivencia en un país como Colombia. Bueno, pero vea, me hacen una pregunta aquí. Me hacen una pregunta. ¿Sería posible que las comunidades indígenas de Colombia en algún momento hubieran pensado en ser legisladores en la Constitución del 86? En la de 1886 no. De hecho, creo que es un avance grandísimo el de la Constitución de 1991, porque les digo con toda sinceridad, antes de 1991 los pueblos indígenas éramos considerados salvajes. Ajá. Y es solamente a partir de la Constitución del 91 que los pueblos indígenas, los indígenas, somos considerados ciudadanos, somos considerados mayores de edad, personas autónomas, digamos, para participar en las decisiones políticas del país. Creo que ese es un gran avance. Sin embargo, también hay que reconocer que 25 años después de promulgada esta Constitución, muchos de los artículos que tienen que ver con el reconocimiento de los pueblos, con el reconocimiento de la diversidad cultural en Colombia, se quedan vacíos y se han quedado en letra muerta. Ahí venimos trabajando nosotros, tratando de que esa Constitución política del 91, que es tan bonita, que es tan amplia y que es garante, digamos, de derechos de los pueblos indígenas, pues realmente se vean reflejados en la cotidianidad de nuestras comunidades. Bueno, me preguntan, Eduardo, ¿qué es un resguardo? Bueno, el inicio, digamos, de la conquista de este continente, después la colonia, la república, lo que se hizo para preservar los indígenas, imagínense que la ley que antes de la Constitución del 91, que digamos anunciaba el tema indígena, era la ley 89 de 1890, o ley de Bolívar, que era donde se crearon los resguardos para salvaguardar, digamos, a los pueblos indígenas. Entonces el resguardo es un nombre, digamos, español de la colonia, pero era para preservar estos pueblos indígenas. Y como lo decía José Nilsson, en la ley 89 se dice que somos salvajes, y la ley era para los que vayan reduciéndose a la vida civilizada, es decir, considerados como salvajes como tal. Entonces, en los resguardos, hay unos resguardos de origen colonial,
En cambio, hay otros resguardos de la época republicana y unos resguardos actualmente después de la Constitución del 91. Hay unos resguardos distribuidos por todo el país. Y como su nombre lo dice, es para preservar cada uno de estos pueblos indígenas. Y en Colombia, en la actualidad, esos resguardos suman más de 200 y distribuidos por todo el país. Pero vea, me hacen una observación. Me dicen, a ver, José, los indígenas vivían en la selva, tenían sus encuentros de sus grupos étnicos, sus pueblos, ¿no? Pero no tenían límites en la selva. El resguardo no es una forma de agrupación y de limitación de esa con natural actitud de vivir libres en la selva. José. Sí, efectivamente, el tema de los resguardos pues es una figura de origen republicano, fue una forma de contención también que la corona española vio para poder contener a los pueblos indígenas, ponerles un límite que ustedes saben que es más una acepción política que una ideológica. Sociológica. Sí, claro. Entonces, sí, efectivamente, es una barrera política. Sin embargo, nosotros los pueblos indígenas hemos dicho que los límites son entre los países, entre los gobiernos, no entre las personas, entre quienes realmente, digamos, vivimos y caminamos la tierra. Entonces, seguimos como en esa lucha. Pero también es de resaltar que el tema de los resguardos nos ha permitido algo fundamental que creo que solamente se lo han permitido a los pueblos indígenas en este país, y es el tema de la jurisdicción especial indígena. Es decir, ejercer, como lo planteabas hace rato, todo el tema administrativo, judicial, al interior de las comunidades. Es decir, es de resaltar que hoy un gobernador indígena en un resguardo ejerce de ejecutivo, de legislativo y de judicial. Bueno, yo quiero que ustedes le hablen con más tranquilidad, desglosando. ¿Cómo es la forma de gobierno en un resguardo? Porque es que la gente me dice, José, bueno, ya un resguardo es una limitación. ¿Y cómo funciona eso allá? Bueno, básicamente el resguardo, digamos que es la concepción territorial. Y dentro del resguardo se rigen por una instancia administrativa que es el cabildo. Y el cabildo, pues digamos, está en cabeza de un gobernador, de un vicegobernador, de la guardia indígena, del alguacil, del fiscal, del secretario, que son como la forma administrativa que administra el resguardo. Y obviamente estas autoridades indígenas son elegidas en asamblea comunitaria, es decir, allá funciona de manera similar a como funciona en el resto del país, las elecciones. La única diferencia es que estas, digamos, son asambleas comunitarias en las que procuramos que las decisiones o que quienes van a direccionar los cabildos lo hagan por consenso de la comunidad. Es decir, no se somete a votación, sino que por consenso, reconociendo las virtudes, la calidad de las personas que nosotros queremos que sigan direccionando el proceso, lo hagan. Esa es una de las grandes diferencias. Y también creo que es una de las grandes ventajas y grandes experiencias que deberíamos contarle al resto del país. Cómo lograr que nuestros dirigentes realmente se hagan por virtud, por consenso, sin tener que desplegar o gastarnos una cantidad de recursos en campañas políticas que muchas veces terminan siendo más desgaste económico que cualquier otra cosa. Después de la Constitución del 91, me pego mucho de eso, es que se reconoció todo esto y se planteó también en un inicio que se conformaran las entidades territoriales indígenas. En este caso, los resguardos serían asimilados, digamos, a un ente territorial, porque tiene su gobierno, su territorio, su forma de organización y su jurisdicción especial. Lastimosamente no ha avanzado en el Congreso, sabemos ya por qué. Imagínense que solamente hay 2 indígenas por circunscripción especial para el Senado y 1 para la Cámara, y es muy difícil, pues, tramitar estas normas. Pero es un avance muy importante, y hoy, con el gobierno actual, se crearon unos decretos para que esos resguardos reciban transferencias directas y sean manejados por los resguardos indígenas. En algunas comunidades eso se ve con buenos ojos, en otro lado con muy preocupante, porque sería como el Estado se aparta como eso y les da los recursos y les dice, ustedes se manejan como tal, ya no tengo salud, educación, ustedes responden por sus comunidades. Entonces ahí, digamos, hay una diferencia entre algunos pueblos por el manejo de estos recursos, pero en la actualidad se están dando unos decretos para que estos resguardos administren los recursos propios para esta población. ¿Cómo funciona en los resguardos la cuestión de la economía? ¿Quién controla eso? ¿Cómo funciona?
Lo que pasa es que los resguardos indígenas son imprescindibles porque son propiedad colectiva, Ajá. inembargables, y por lo tanto no se puede manejar recursos. Por ejemplo, no se cobra, ¿cómo se llama?, los impuestos de propiedad, porque es un territorio colectivo. Y de ahí que el Estado tendrá que asumir eso cuando se conforme en una entidad territorial. Pero mientras tanto todo es colectivo, entonces es la chagra en algunas comunidades, las parcelaciones, digamos, aunque tiene la gente un territorio individual, pero no se puede vender, no se puede arrendar, entonces eso se maneja como tal. Y algunos recursos del Estado a través de convenios de proyectos que se les dan a cada uno de los pueblos para que lo administre con un enfoque diferencial. Por ejemplo, el ICBF entrega recursos para los de 0 a siempre, pero con un enfoque, digamos, con una alimentación propia. Entonces lo administran los resguardos y así cada uno de los proyectos para el fortalecimiento de los cabildos, de la guardia indígena, para el tema de salud, que sea una etnosalud, digamos que se tenga en cuenta la medicina tradicional. A eso voy ya. En el campo de la educación, maestros de etnoeducación, etnoeducadores. Entonces eso, aunque lo asume cada uno de los ministerios, pero digamos la población indígena es la beneficiada en este caso. ¿Cuál es la influencia de la, entre comillas, civilización en la cultura indígena? ¿Por qué hago la pregunta? Porque lo que estábamos conversando antes del programa, porque hay tantísimos indígenas en la ciudad de Medellín pidiendo limosna, haciendo unos shows culturales extraños, pues extraños, sí, porque no son de aquí. ¿Quiénes controlan a esas personas? ¿Por qué sucede eso? José. Bueno, esa es una buena pregunta y es algo, digamos, es un cuestionamiento que nos está sacando canas, pero ya tenemos identificadas 3 situaciones de por qué en Medellín hay población indígena en situación de mendicidad. Y es uno, es innegable que el conflicto armado, digamos, es una de las razones por las cuales encontramos población indígena en situación de mendicidad. Personas que han sido desplazadas de sus territorios, en especial del departamento del Chocó, un departamento en el que confluyen desafortunadamente todos los males habidos y por haber, problemas de narcotráfico, de guerrilla, de minería, tala ilegal de árboles, corrupción y un abandono impresionante del Estado. Entonces digamos que esa es una de las causas, el tema del desplazamiento por causas del conflicto. 2, es indudable y hay que reconocerlo, hay población indígena que se acostumbró a vivir, digamos, en ese estado. De la caridad. De la caridad, de la mendicidad. Y ese estado es gravísimo porque es básicamente un atentado a la dignidad del ser humano. Y 3, que también es algo, creo que es lo más grave, lo más complicado, es que hemos encontrado que la población indígena se encuentra en situación de mendicidad porque está siendo víctima de instrumentalización de unos terceros, porque estaría siendo víctima de trata de personas, con algunas rutas identificadas de cómo traen a la población indígena del Chocó, cómo la traen hasta Medellín, cómo la reparten específicamente en sectores de la ciudad para que ejerzan la mendicidad. Entonces esas 3 situaciones, digamos, las estamos tratando de atender hoy. La primera, pues obviamente la atención humanitaria que brindamos desde la unidad de víctimas, desde la unidad de seguridad alimentaria, todo el acompañamiento que hacemos desde la Dirección de Etnias. 2, trabajando de manera articulada con la Organización Indígena de Antioquia, que si bien, digamos, no es la organización encargada del tema o de los indígenas del Chocó, sí se ha prestado para hacer un acompañamiento y trabajar arduamente en el tema de recuperar la dignidad de estas personas indígenas que lo están ejerciendo porque es su modo de vida. Y 3, pues ya también nos estamos articulando con los organismos competentes, la Fiscalía General de la Nación, aquí con la Fiscalía Regional Antioquia, para que podamos combatir esta trata de personas, esta instrumentalización que desafortunadamente termina maltratando sobre todo a los niños. Y pues obviamente nosotros, aprovecho este espacio para decir, también tiene que ver con la cultura medellinense, y es que la cultura medellinense es una sociedad muy dadivosa y queremos extenderle la invitación al tema de que no más a la mendicidad, no más a la entrega de monedas, porque detrás de esa entrega de monedas, pues desafortunadamente los que se están beneficiando son unas mafias en esta ciudad que nosotros ya hemos denunciado y que queremos atacar contundentemente, sobre todo porque se están tirando, digamos, el futuro de los chicos, el futuro de los niños que están en las calles en situaciones de desnutrición, con cuadros de tuberculosis, y que no benefician en nada a la población indígena, sino que por el contrario cada vez la vuelven más esclava
de ese modelo. Vea, me hacen una pregunta. Me dicen, José, ¿será que en los resguardos indígenas pueden pedir limosna? No, no se pueden pedir limosna y de hecho ya hemos venido trabajando con las autoridades indígenas en redignificar a la población indígena. Eso es fundamental, volver a darles la dignidad, volver, digamos, a encarrilarlos en el tema de la agricultura, de los proyectos productivos. Eso es fundamental y pues aprovecho para decirte, en el mes de noviembre la Alcaldía de Medellín, la Unidad Nacional de Víctimas, estamos liderando un retorno. Queremos que todas estas familias que estén acá puedan retornar al Chocó, pero en condiciones de dignidad, en condiciones de seguridad. Nosotros no es que los queramos echar, sino que nos interesa que si van a retornar, lo hagan en condiciones de dignidad, pero que si se quieren quedar, que si desean hacer su proyecto de vida en esa ciudad, lo hagan también en condiciones de dignidad, con el acompañamiento institucional, pudiendo acceder a la oferta de la Alcaldía de Medellín y de las distintas instituciones. Eduardo. Sí, primero aclarar que los pueblos indígenas de esos 102, que en Colombia no somos mendigos, no estamos en situación de mendicidad, sino que esta población que viene específicamente del Chocó y parte de Risaralda es la que vive esta situación. Y como lo decía José Nilsson, por culpa del conflicto armado que se vive en esta zona y de otros males en la región. Pero lo que se busca es que retornen a sus lugares de origen, porque allá donde está su ancestralidad, su territorio, toda su cultura la pueden dinamizar es en los territorios. En la ciudad corren el riesgo de que llegue donde llega la población indígena, a los lugares, a unos inquilinatos en la ciudad donde hay toda clase de aberraciones, por decirlo así, consumo de sustancias y de alcohol. Entonces ahí lo que hace el indígena es perder toda esa riqueza cultural que tiene. Y de ahí que veamos en la ciudad algunas manifestaciones de lo cultural. Pero esos escenarios debemos llevarlo digamos, mostrarlo en las fechas especiales para el tema indígena, donde se valore lo indígena y no que estén pidiendo una limosna en la calle porque estén tocando un tambor. Y como lo decía José Nilsson, los ciudadanos de Medellín y de Antioquia son muy dados a dar la limosna. Y entonces el indígena llegó y le dieron una moneda, y si viene mañana le dan otra, y si viene con el hermano le dan ya 2 monedas, y si viene todos los días ya con el grupo familiar. Entonces lo que se busca también es hacer una campaña de visibilización de esto, de que no se dé la limosna a la población indígena, y a través de una campaña al resto de la ciudadanía de que cuando estamos dando una moneda estamos perjudicando al indígena. Claro, yo les hago todas estas observaciones porque no solo los oyentes me preguntan, sino porque yo tuve oportunidad de observar no recuerdo, en una avenida aquí de Medellín, en Carabobo creo, en Junín, no recuerdo. Los niños y las niñas hacen un espectáculo allí, reciben unas monedas, descansan y resulta que las monedas se las llevan a un señor, a otro indígena, que está sentado por allá retiradito y entonces lo llama y le dice, ahora va usted y usted, y él se guarda la platica. Efectivamente, y eso es lo que nosotros hemos denominado, eso es instrumentalización, la utilización de los menores de edad para fines lucrativos. Y eso es lo que queremos denunciar. Por eso nosotros somos reiterativos en esto, y es cómo nosotros como ciudadanos también contribuimos a desmantelar estas bandas criminales, porque aquí hay un tema criminal de fondo. El solo hecho de que los inquilinatos perciban al mes cerca de 30, 40 millones de pesos al mes, fruto de lo que pagan estos indígenas por las habitaciones, ya habla de un lucro muy significativo. Y obviamente nosotros ya hemos denunciado esto y de paso aprovechamos para hacerle llamado a la Fiscalía General de la Nación para que también se apersone este tema, porque el tema indígena es muy sensible y desafortunadamente es población muy fácil de persuadir, que la están trayendo con engaños del departamento del Chocó, porque ya tenemos referencias de las mismas autoridades chocuanas que nos hablan de un tal Guajiro, un tal Paisa, que son quienes están ejerciendo, digamos, la trata de personas, que son quienes conocen las rutas, que son quienes van al Chocó y persuaden a la gente para que venga a Medellín, se declare como víctima y pueda acceder a ayudas humanitarias sin realmente ser víctimas. Entonces creo que es un trabajo duro, arduo, y aquí necesitamos el compromiso de toda la ciudadanía, de todas las instituciones que nos puedan ayudar a acabar con este flagelo que, como vuelvo y repito, perjudica sobre todo y fundamentalmente a los niños, a los menores de edad que no tienen conciencia del tema. Bueno, mire, aquí en el comercio ambulante, en Medellín y en todo el país, hay una gran cantidad de etnias indígenas. Hay de Ecuador, hay de Perú, hay de Chile, hay de Bolivia, que tienen el control de las ventas ambulantes de ciertos artículos, ¿no? Ustedes saben eso.
Eh, eh, esas comunidades indígenas, ¿qué control tienen del Estado, de los gobiernos departamentales y municipales? Bueno, Medellín, fuera de esta población que está en situación de mendicidad, en Medellín hay unos cabildos indígenas, que es la forma tradicional de organización administrativa de los pueblos indígenas. Entonces en Medellín hay 3 cabildos y de estos 30 y tantos pueblos que hay en la ciudad, algunos están afiliados a los cabildos y ejercen, digamos, una autonomía sobre la población, están inscritos, tienen un censo poblacional. Por ejemplo, los ingas tienen su cabildo, los ingas son los que se hacen por el Palacio Nacional, que venden unos collarcitos de protección. Hay gente que llegó ahí hace 50 años, que está establecido, sus hijos nacieron en la ciudad. No están en situación de mendicidad, para aclarar, para que veamos de que sí se puede vivir en la ciudad. Esa es el sentido de la pregunta. Se puede vivir en la ciudad sin esa situación. Estudian sus hijos en las universidades, en la Universidad de Antioquia y en la Nacional. Hay aproximadamente unos 500 indígenas de todo el país estudiando en estas universidades de distintos programas. Y están en la ciudad, sus hijos en los colegios, y la otra población es la quichua. Los quichuas son los que venden lana por debajo de la línea del metro, que también llegaron hace muchos años, están aquí, mantienen su riqueza cultural. Usted los ve cómo cargan los niños, que no andan en mendicidad. Por eso era digamos, anotar bien este tema, y que hablan su idioma, igual que los ingas, le transmiten este conocimiento a la población, a los jóvenes, a los niños, y que están establecidos en la ciudad como tal, pagan sus servicios como cualquier otro ciudadano, andan en metro y todo. Entonces se puede ser indígena en la ciudad sin esta situación, y eso es lo que queremos decirle a los ciudadanos, de que los indígenas no estamos en situación de mendicidad todos, sino que es específica con la población en Vera, que viene del Chocó, y estos cabildos, la administración municipal de Medellín trabaja conjunto con ellos. Cuando decimos que va a haber una política pública, es que los cobija a todos ellos, a la población, que algunos ciudadanos indígenas tampoco están afiliados a los cabildos, porque mucha gente llega a los barrios, o no conoce, o no quiere, y gracias a Dios en este país somos libres de tomar las decisiones que queramos. Entonces hay una población indígena afiliada a los cabildos, unos en situación de mendicidad y otros que no están en los cabildos, pero que viven en la ciudad, y que la administración debe llegar a todos ellos, independiente que estén, y la política pública es para todos ellos. Bueno, pero José nos hablaba ahora que una de las razones de la migración indígena tiene que ver con el conflicto. Y esa parte es muy complicada. ¿Han detectado ustedes cuál es el nivel de participación de las organizaciones y de los grupos indígenas en las diferentes contiendas y grupos delincuenciales que hay en el país? Sí, también creo que es una realidad que hay que reconocer, y es que gran porcentaje de los grupos armados en este país, sobre todo de la guerrilla de las FARC y el ELN, son jóvenes indígenas. Desafortunadamente es una realidad que tenemos que afrontar hoy, y ha sido básicamente consecuencia de ese abandono estatal, de esa falta de oportunidades en el campo, en lo rural, que es en donde se concentra la gran parte de la población indígena. Entonces hay que reconocer los jóvenes que desafortunadamente no tuvieron las garantías, las oportunidades para acceder a otro tipo digamos, de ofertas, y que por una u otra razón terminaron en las filas de esos grupos armados, pero que hoy como movimiento indígena también hemos dicho, tenemos que rescatarlos, tenemos que también asumir esa corresponsabilidad para reintegrarlos a la vida civil, para reintegrarlos a los cabildos, y hay un estimado más o menos, creo que sin temor a equivocarnos, podríamos hablar de cerca de 4.000 jóvenes que desafortunadamente por falta de oportunidades terminaron empuñando las armas, pero que hoy en el marco de este acuerdo digamos, de posconflicto, tenemos que ser capaces de traerlos nuevamente, de devolverles esos derechos, y obviamente de que puedan acceder a todas las oportunidades en la vida comunitaria, en la vida civil de las comunidades. Entonces, eso es otro de los grandes retos que se vienen, no solamente para la población indígena, sino para todo el país. Eduardo. Una de las cosas que decíamos inicialmente es las tierras donde estaban los pueblos indígenas, algunos cuando la conquista, la colonia a orillas en tierras muy ricas para la agricultura. El pueblo zenú, por ejemplo, en el Valle del Cauca, ustedes estas tierras fértiles que en un principio era la agricultura, muchos de estos pueblos indígenas tuvieron que irse al llano, a la selva, a las montañas, porque esas tierras fueron adaptadas para la agricultura. Hoy en día la agricultura
no es la fuente principal sino la minería. ¿Y dónde están las minas? En los territorios indígenas, el petróleo, el oro. Entonces allá también ha llegado el conflicto, porque los megaproyectos también han llegado. Entonces la gente ha tenido que desplazarse, mire que de las tierras bajas a la altura y ahora a las ciudades. Entonces mucha población indígena ha salido. Y en el conflicto los toca a todos. Y una población indígena en una selva, por ejemplo el Chocó, ¿qué opción tiene? Una población indígena, llegan grupos ilegales, los reclutan, o ser cura, llegan las monjas y también, que es otra forma de llevar, no estoy aquí cuestionando pues, pero es una forma también de salir de ese entorno. Entonces no tiene más opciones. Entonces muchos han sido reclutados y han seguido estos grupos porque, pues, y también una de las cosas que hemos dicho y que se está trabajando actualmente es también las formas de organización. Muchas organizaciones no están muy fuertes para el controlar esto. Uno de los ejemplos que tenemos es el Cauca, que es muy fuerte, y digamos, si ustedes han visto en las noticias que los NASA, por ejemplo, han rescatado indígenas que se han llevado a los grupos ilegales. También en Antioquia los emberas han trabajado en eso para que ese desplazamiento no llegue a los contextos urbanos, sino que la población pueda quedarse en otro territorio indígena para no salir a las ciudades. Porque acá lo que hace, digamos, revictimizamos a los indígenas, llegan a la ciudad, entonces no hay un enfoque diferencial para la atención, se les da, digamos, unos beneficios que lo que hacemos es perjudicarlos como tal. Bueno, una pregunta que me hacen muy interesante. Ustedes nos han hablado de la existencia de cabildos aquí en la ciudad de Medellín. Si no me equivoco, sí. me dijeron que había 3, ¿cierto? 3 cabildos. Eso es muy importante. Me preguntan algunos oyentes y me dicen, José, ¿qué están haciendo en esos cabildos? ¿Qué está haciendo la administración indígena de los cabildos? ¿Qué hace la administración municipal para preservar la cultura y las costumbres de esas organizaciones indígenas? Bueno, pues primero decirles que nos interesa mucho el tema de los cabildos. De hecho, es uno de nuestros grandes retos poder fortalecer estas formas propias de gobierno. Y en ese marco nosotros tenemos proyectado para el 2017 formular de manera concertada con los cabildos indígenas la política pública para la población indígena, que nos garantice que en el mediano, en el largo plazo haya atención, que en el mediano y largo plazo haya destinación de recursos para fortalecer todo el tema cultural, todo el tema social de la población indígena en la ciudad. Y obviamente nos interesa también, y lo queremos liderar desde esta administración, y es el tema de cómo ponemos a conversar el tema de los cabildos urbanos que son totalmente distintos a los cabildos rurales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia primordial radica en que en la ruralidad los cabildos tienen territorio, tienen propiedad sobre territorios colectivos. En el caso de las ciudades, pues no existe esa colectividad en la tenencia de la tierra, y esa ha sido una gran dificultad, porque el Ministerio, digamos, del Interior, que es la entidad nacional encargada de registrar los cabildos, los resguardos, no reconoce los cabildos indígenas de las ciudades. Apenas estamos en la creación de un protocolo para ese reconocimiento. Y si ustedes nos preguntan si son indígenas, claro que son indígenas. Lo que pasa es que por sus dinámicas de la ciudad, por sus distintas dinámicas han llegado a la ciudad, pero aún mantienen esas costumbres. Y, digamos, no podemos simplemente ceñirnos a los conceptos de nivel nacional sobre la incorporación o no de los cabildos urbanos al registro del Ministerio del Interior. Entonces, esa política pública básicamente nos va a permitir seguir abanderando temas de desarrollo económico para las comunidades indígenas, temas de cultura, temas ambientales, es decir, toda esa riqueza cultural la queremos poner al servicio de la ciudad, para que Medellín cada vez se reconozca más como una ciudad diversa, como una ciudad garante de derechos realmente, y que podamos seguir avanzando de manera concertada con una identidad y, digamos, con un legado cultural amplio para la ciudad. Bueno, pero queda una inquietud, o por lo menos a mí no me quedó claro qué acciones específicas están realizando para que por lo menos no desaparezca la cultura indígena. Porque me dice un oyente, me dice, José, ¿cuánto tiempo esperamos para que desaparezca la cultura indígena en Colombia y en el mundo en general y en América? Eso en el siguiente segmento, porque tengo que ir a unos mensajes comerciales. Ya regresamos. Usted está escuchando Acción Pública.
Bien, amables oyentes, continuamos con nuestro programa Acción Pública. El programa que le entrega la respuesta que usted se merece. La clase del domingo, analizando toda la problemática indígena en América, en Colombia y en Antioquia. Asuntos dramáticos, muy, muy dramáticos. Entonces, a ver, José y Eduardo, ¿cuánto esperamos para que desaparezca toda la cultura indígena en nuestro país? A ver, no se miren tanto, están dudando, están preocupados. No estoy hablando de que ustedes se van a morir ahora, no. La cultura indígena, José, usted estaba haciendo un discurso ahora muy particular. A ver, vamos a decírselo a los oyentes. Dale, no, yo creo que no se trata de desaparecer o no, es de cómo todo el legado cultural indígena se empieza a interrelacionar también con la población blanco-mestiza, digamos con la sociedad occidental, pero también cómo el legado o la identidad indígena también empieza a dialogar con esos otros conocimientos, porque creo que esa es la tendencia natural de todas las sociedades. Aquí nosotros nos quedamos sorprendidos cuando vamos a Brasil y las familias más ricas, las mujeres más ricas de Brasil, ya están recurriendo nuevamente a las prácticas ancestrales de tener a sus hijos con parteras. Es decir, Ajá. no van al hospital. Y creo que ese es, digamos, el objetivo final. Nosotros, pues, y me puedo equivocar, y muchas personas no podrán compartir eso conmigo, pero creo que el tema de lo indígena, el tema de lo occidental, ese diálogo intercultural es lo que realmente nosotros queremos llevar. Que nos pensemos todos como sociedad, que realmente nos sentemos a construir en medio de la diversidad un verdadero proyecto de ciudad, un verdadero proyecto de país, y que realmente eso sea lo que nos lleve a nosotros como sociedad diversa, conjunta, a defender, a ser un país garante de derechos, y bueno, esa diversidad creo que es fundamental. Pero mire, hay una situación bien difícil. Yo no sé si ustedes me ayudan a resolverla y que los oyentes la entiendan. Deben volver absolutamente al conocimiento ancestral y tradicional, dejando de lado la ciencia. ¿O cómo hacer para combinar ese conocimiento ancestral con la ciencia? Recuerden, ustedes mejor que ellos saben. En la comunidad Wayuu y en otras comunidades, por ejemplo, a los médicos de la medicina tradicional y clásica no los dejan ingresar, ni permiten que sus ciudadanos sean atendidos por estos médicos. Solo cuando ya están al límite de la muerte, porque los brujos o los curanderos o algunos mamas curanderos no tienen la posibilidad de aliviar los dolores. ¿Cómo hacer para resolver eso? Bueno, yo creo que es fundamental un diálogo intercultural, y tenemos que reconocer, pues obviamente, que puede sonar muy coloquial, ni los indígenas somos la última Coca-Cola del desierto, pero también reconocer que, digamos, la sociedad blanco-mestiza occidental tampoco lo es. Y yo lo pongo en estos términos porque creo que a eso es a lo que debemos apuntar. Miren, acá nosotros tenemos conocimientos de agricultura orgánica, de medicina tradicional, y desafortunadamente es desde ahí, desde donde estas grandes farmacéuticas han sacado todo el conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, todos los medicamentos son fruto de plantas, que si bien nuestros viejos no lo transformaban en pastillas, sí sabían para qué era. Entonces se trata es como ese diálogo intercultural, cómo seguimos avanzando como sociedad, cómo reconocen y le damos el valor necesario al conocimiento ancestral indígena, pero también cómo nosotros somos capaces de sentarnos y compartir esos conocimientos con el otro. Muchos dicen que el tema indígena debe ser único y exclusivo para indígenas. Yo creo que no. Yo creo que el discurso indígena, digamos, ese reconocimiento por los saberes tradicionales, esa defensa de la madre tierra, de los recursos naturales, no son competencia única de los indígenas, deben ser competencia de todos los ciudadanos. Y termino diciéndote esto: cuando los pueblos indígenas salimos a las calles a marchar, cuando hacemos, digamos, esas protestas, las mingas, no es porque estemos defendiendo el agua solamente para los indígenas, es porque realmente estamos defendiendo el agua para toda la sociedad. Y creo que en eso nos tenemos que poner de acuerdo, en unos mínimos de convivencia que nos permitan a todos reconocernos como colombianos y seguir construyendo este país. Sí, es que hay que combinar las dos cosas. Digamos, todo en exceso es malo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo indígena, yo puedo ser indígena e irme para Nueva York, y por irme para Nueva York no puedo dejar de ser indígena, ¿cierto? Entonces, ahí hay que combinar las cosas. Y aquí en las ciudades hay que mantener, digamos, los idiomas propios. Entonces, yo puedo ser indígena, vestir como un blanco mestizo,
pero hablar mi idioma, por ejemplo, y eso ya me da mucho que decir. Si ando con un celular, ¿para qué un celular, cierto? Es para comunicarse en los resguardos, por ejemplo, y en las zonas de conflicto, sirve mucho un medio de comunicación para alertar a la población. Entonces, eso es lo que habría que combinar como tal, como pueblo. Y no digamos mentiras que mucha gente va a llegar a la sociedad, digamos, a los centros urbanos de la población indígena. Hoy de los 102 pueblos que tenemos y de casi 3 millones de indígenas, un 30% está en los centros urbanos. Ajá. Y por eso no quiere decir que dejen de ser indígenas. Pueden mantener su cosmogonía, sus tradiciones. Aquí la alcaldía de Medellín en otros procesos ha apoyado mantener la lengua materna. Lo que decía José, se llevaron a una institución educativa de aquí de Medellín a 72 niños de los que andaban en la calle y se hicieron con profesores indígenas. Se trajeron de comunidades y les están dando clases acá como indígenas. Y la idea es que eso se comparta también, ¿cierto? Porque entonces no solamente para indígenas, sino esos maestros más adelante puedan enseñarle a los otros alumnos, e igualmente los alumnos indígenas a aprender del otro idioma, Claro. pues, del español. Entonces aquí es combinar cosas para mantener viva la identidad, independiente de que se esté en un contexto de ciudad. Bueno, me hacen una pregunta. ¿Hay alguna codificación de los diferentes pueblos indígenas, sus costumbres, sus dialectos, sus creencias religiosas, sus visiones cosmogónicas? ¿Hay algo que un ciudadano, como dices tú, Eduardo, blanco, ¿cómo es? Blanco mestizo. Blanco mestizo, pero así es, blanco mestizo, pueda ir y decir, bueno, yo quiero estudiar la cultura de los Emberá Chamí? ¿Tienen a dónde ir? ¿Hay alguien que haya hecho ese trabajo? Sí, efectivamente, creo que desde la década de los 80, con todo ese movimiento de los hippies y todos estos chicos que pensaron mucho en el tema ambiental, se han venido haciendo construcciones teóricas, académicas del tema indígena. Y obviamente es de valorar también la Universidad de Antioquia. En el caso del departamento de Antioquia tiene un programa que se denomina pregrado en licenciatura en pedagogía de la madre tierra, y es un pregrado en donde se enseñan esos otros saberes, en donde realmente se empieza a recrear la cultura indígena, en donde el foco de investigación y el foco, digamos, académico es el reconocimiento de esos saberes ancestrales. Y pues ya quien se quiera, digamos, conocer más del tema indígena, creo que tiene todo el país a su disposición. 102 pueblos indígenas, más o menos en 300.000 hectáreas en este país de resguardos, en donde pueden ir, conocer un poco toda la cultura, recrearse, y creo que eso nos apoyaría mucho. Y ya bueno, también en el tema urbano se han adelantado algunas investigaciones, mirar cuáles son las particularidades de la población indígena, cuáles son los intereses distintos, cuáles son los aportes en términos de gastronomía, de medicina tradicional, de plantas medicinales. Y creo que esa es una buena, digamos, es un buen inicio. A mí me parece fundamental que 25 años después de que los indígenas hayamos sido reconocidos como ciudadanos, que hayamos pasado de ser salvajes a ser ciudadanos, tenemos grandes oportunidades. 20 años es, digamos, un periodo muy joven, y esperamos que la investigación en temas indígenas se siga profundizando, porque creo que esos legados, así como se han hecho de otras culturas, como el pueblo romano, como el pueblo griego, deberían hacerse también y recrearse con lo nuestro, con el tema indígena, con la población indígena, con nuestros saberes ancestrales. Claro, usted tiene razón en algo bien interesante. ¿Cuánto hace que se descubrió América? 500 y tantos años. 500 y piquito. En 500 y pico de años la civilización cada vez es menos civilizada, ¿no? Pretender que la comunidad indígena de nuestro país, que apenas tiene 25 años de reconocimiento como seres normales, es muy poco tiempo. 25 años para ese proceso de integración, sin que desaparezcan la cultura, sin que desaparezcan las creencias religiosas, es muy poco tiempo, porque es un ensamblaje muy complejo, porque hay unos factores de influencia absolutamente determinantes, insalvables. Toda la tecnología y los medios de comunicación están bombardeando continuamente a la comunidad indígena y hacen que se generen unos apetitos y unas tendencias nuevas. Eduardo. Mire, de esos 102 pueblos indígenas que hay en Colombia, 64 hablan su propio idioma, ¿cierto? Y hay unos pueblos que ya perdieron,
definitivamente su idioma, porque, por ejemplo, el pueblo zenú del que yo soy vivía a orillas del mar, entonces las costas fueron las primeras, digamos, conquistas que se hicieron, la invasión europea, entonces ha sido muy complicado eso. Y algo para resaltar es, la Corte Constitucional ha declarado unos autos, para la protección de los pueblos indígenas, porque su exterminio no solo es físico, sino cultural. Por eso le decía que hay varios pueblos que ya han perdido su idioma, entonces eso es un exterminio cultural, no físico, pero hay otros pueblos que están desapareciendo porque, digamos, hay 4 pueblos indígenas que son los más numerosos, que son el pueblo Wayuu, el pueblo Nasa, entre ellos los zenúes y los embera, que los que tienen mayor población, pero hay otros pueblos indígenas que solamente tienen 100 habitantes, 100 pobladores, entonces de ellos solamente 2 hablan el idioma. Usted se imagina, digamos, usted nos preguntaba rato por el exterminio para acabarse, entonces vea que no solamente físico, sino cultural. De ahí la Corte Constitucional obligó al Estado a través del auto 004 para la protección de los indígenas, para que no se haga ese exterminio ni físico ni cultural. Y de ello ha emanado unos planes de salvaguarda, como lo dice, planes de salvaguarda para salvaguardar a cada uno de sus pueblos, porque cuando usted pregunta por los códigos, porque, digamos, el exterminio por la zona donde vive o donde está, no necesariamente lo afecta directamente un problema. El uno puede ser los cultivos ilícitos, el otro por una mina, el otro, digamos, por otras fuerzas externas. Entonces, por eso hay unas acciones de planes de salvaguarda para cada uno de esos pueblos indígenas. Bueno, hay mucho de qué hablar. Este es un tema maravilloso. A mí me parece extraordinario haberlos podido traer a ustedes aquí, invitarlos especialmente para que le hablen a nuestros oyentes de todas estas cosas extraordinarias que uno cree que conoce y resulta que no, porque la gente ve a estos pequeños indígenas por aquí brincando con un tambor, como decía José, y le dan plata y creen que están haciendo una gran obra de caridad. Y eso antes es un perjuicio. A ver, Eduardo, y aquí los voy a descrestar. Sí, está bien. Los voy a descrestar. Eduardo, hágame el favor y se despide de los oyentes y de Acción Pública en su idioma zenú. Lastimosamente ya no lo tenemos. Somos de los pueblos que ya no tienen el idioma. Bueno, pero le agradecemos, digamos, en lo cultural, vea que está una afectación muy grande. Claro. Pero como pueblo indígena, como etnia, ahí seguimos todavía luchando, digamos, por mantener lo poco cultural que tenemos y en nuestro territorio ancestral. Bueno, José, no sude. Y mil gracias. Sude, no. Usted está sudando. Y yo me acordaba de algunas frasecitas NASA por ahí. Usted recuerda, ¿se puede despedir y darle los agradecimientos a los oyentes en su idioma o no? Bueno, Eucha, Acción Pública, eso quiero decir adiós, Acción Pública, gracias, Pai, esperamos que nos sigan teniendo en cuenta en estos programas y obviamente que sigamos y ustedes nos ayuden a liderar este tema de la mendicidad. Pero en su dialecto. Ahí sí también me corchaste todo esto que te voy a decir y no nos va a alcanzar el tiempo. Pero decirle también a los ciudadanos, a todos los oyentes de Acción Pública, ayuden ustedes como ciudadanos. Tenemos que ser capaces de combatir el tema de la ilegalidad, el tema de la mendicidad. No beneficia sino a unas estructuras criminales y ustedes necesitamos que ustedes nos apoyen no dando limosna, porque cuando están dando limosna no están beneficiando a los niños, no están beneficiando a las madres indígenas, por el contrario, están beneficiando a unos terceros que se están lucrando, que están instrumentalizando a estas familias, y ese es el mensaje contundente que queremos que ustedes nos ayuden a replicar. No limosnas, la Alcaldía de Medellín, distintas instituciones, estamos haciendo la debida atención humanitaria, estamos liderando el tema del retorno, para que la población indígena, las familias indígenas puedan estar en el departamento del Chocó en condiciones de dignidad. Eduardo. Mil gracias por la invitación y hacemos un llamado para que, digamos, se vinculen a esta campaña de no limosna a la población indígena, porque lo que hace es afectarlos y perder su identidad cultural en el contexto de Bien, queridos amigos, muchísimas gracias por su participación en nuestro programa Acción Pública. Muchísimas gracias a la directora de producción, a la doctora Hilda del Valle, al Comité de Acreditación de la Renovación de la Universidad Autónoma, a su rector, doctor Rodrigo Flores, a todos ustedes oyentes. No me queda sino hablarles de los libros recomendados. Jurídica Sánchez R. Limitada, con descuentos especiales para este mes de noviembre. Jurisprudencia Penal Extractos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, compilada por el doctor Iván Velázquez Gómez.
Tenemos también la prescripción de los procesos de pertenencia. También el manual de liquidación en sentencias judiciales de Antonio Luis Mendoza y prisión anticipada, un estudio de las posibilidades de libertad por el profesor Donaldo Danilo del Villar Delgado. Jurídica Sánchez, teléfono 444-4498. A todos los amigos oyentes en el mundo entero que nos envían sus mensajes, muchísimas gracias. Es importante recordar que el objetivo de Acción Pública es ilustrar a los ciudadanos para que a través de las diversas participaciones e intervenciones de los expertos puedan formarse su propio criterio, puedan estar ilustrados y puedan tener una visión clara, objetiva, seria y real de lo que está sucediendo. Por eso en Acción Pública no tenemos como objetivo generar influencias políticas de ninguna clase ni religiosas. Usted escucha nuestro programa, usted puede debatir con sus vecinos, escuchar el programa los domingos con sus vecinos como hacen en todas las universidades de Medellín, hacer su propio análisis y llegar a sus propias conclusiones, sin presiones, sin promesas, sin amenazas, intelectualmente, en una forma seria y civilizada y además alegre. Los esperamos el próximo domingo de 9:30 a 11 de la mañana en Acción Pública, la clase del domingo. Recuerden, amables oyentes, la única obligación que tenemos los seres humanos en este planeta es pasar sabroso. Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350 M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano.